amo Mortal Kombat. Y verán, antes de que se volviera un juego en donde solo se mantiene vivo por sus colaboraciones con Supermanes malos, que los personajes estuvieran hechos por IA y que la gente empezara a decir mamadas como antes de Mario Bros, Detective Pikachu, Sonic y no sé cuánta mamada más, las películas basadas en videojuegos eran una mierda. Y yo les tengo para decir dos cosas. Uno, mijo, ya coja. Y dos, que probablemente están olvidando una película que hasta la fecha es la única, y repito sin pelos en la lengua, es la única buena película de Mortal Kombat. Protagonizada por un chinito que luego saldría en la leyenda de Chun-Li, una rubia más dura en cuanto a actuación se refiere, un canudo pitudo y Van Damme, que no es Van Damme. Pero, y aquí seré polémico, para tener al pelotudo de Van Damme falopeándose 24/7, como en la película de Street Fighter, mejor tener a este pibe que solo lo ubico de aquí. Esta película es buenísima, sin necesidad de meter personajes a lo loco y de inventarse una trama nueva con un personaje de mierda que no le importa a prácticamente nadie. Esa estúpida necesidad de los pendejos que han hecho películas de videojuegos de crear al personaje más irrelevante, soso y para nada interesante de la historia del cine. Y sí, te hablo a ti, pendejito genérico de la película del 2021. Y antes de que me digan, Alex, ¿entonces siempre quieres ver los mismos personajes que ves en el juego? A ver, por algo estoy viendo una película que se llama Mortal Kombat, la película. Para ver a un pelotudo con cara de culo que parece un chinito de mierda, veo Danny the Dog con un chinito de verdad que sí sabe pelear. Peliculón, por cierto. De verdad, pendejo más irrelevante, aburrido y encima todos se lo culean. La única razón por la que derrotó a Goro al final es un power-up sacado del culo y encima ni lo metieron al Mortal Kombat 11. Ni siquiera al 1 y eso que ahí meten a cualquier pendejo. ¿Quieren inventarse y sacarse un nuevo personaje del culo? Adelante, sin eso no podrían sacar nuevos personajes en cada puto juego. Pero no me lo pongas de protagonista en una película así nada más. Hasta el puto Luke, que es la cara de Street Fighter 6 ahora mismo, antes debutó en el 5. Miren, hay un eterno debate entre si que luego que muriera Liu Kang en el Mortal Kombat 9, estuvo bien que Johnny Cage tomara su lugar como protagonista de la saga. Y miren, prefiero 1000 veces que el chiste de la franquicia tome ese manto que un pendejo con todas las características que mencioné antes. Y se preguntarán, Alex, ¿por qué estás bardeando a un personaje de una película de la cual no vas a hablar? Fácil, te pongo de ejemplo a este pendejo para que veas cómo se escribe un buen personaje basado en un videojuego. Pero si se lo preguntan, sí, creo que la película del 2021 es una cagada. ¿Algo positivo? Aparece Cabal. Esta vez no lo olvidaron, que los 4 main Cabal que existen estén felices. Y agréguenme en Steam, que soy el quinto. Y ya que estamos, Mortal Kombat 1 es una mierda. Tanto en historia, Mortal Kombat nunca tuvo la mejor historia, eso lo sé, pero parece que no quieren hacer nada para cambiarlo. Tanto en diseños, y hay algunos defendiéndolo diciendo, es que ahora Reptile tiene más participación, pi, pi, pi. Literalmente la participación de Reptile. Any idea how he buddied up with Shang Tsung? Curiosamente su diseño es de los que más me gustan, pero parece que aquí aplicaron la de ponerle un tatuaje para que amarre. Y hablando de Johnny, me gusta mucho su diseño, realmente nunca me convenció el de Mortal Kombat 10 hasta el 11, pero realmente me hubiera gustado más si su diseño no Van Damme tuviera una ropa similar al del MK3 o hasta el del MK1 original. Sin decir que en el doblaje latino suena raro desde que se fue Mario Castañeda, aunque siento que su voz no habría encajado con su nueva cara. Deberías pensar seriamente en ser guionista. Pero sin duda el peor diseño de todos se lo lleva Tanya. No sé, no me gusta por alguna razón. Además de que la hicieron lesbiana y fea, como los que la defienden. Ahora sí, perdonen si usé esta pequeña intro para desahogarme con la franquicia actualmente. ¡A la película! Y luego se preguntan por qué Street Fighter les va ganando. Aquí debo decir que tanto en el doblaje original como en el redoblaje, sí, esta cosa tiene redoblaje, y adivinen, lo hicieron los mismos pelotudos que la película de Mortal Kombat Legends, y cómo me caga que traduzcan el título a Combate Mortal. Ya la misma canción del inicio decía el título, no había necesidad de traducirlo, pero bueno. La película comienza mostrándonos a Chinito genérico número 1 peleando contra Shang Tsung. Este le aplica un tate quieto y luego una patadita de las de Van Damme, y ahí queda, más muerto que la franquicia actualmente. Luego Shang Tsung habla a cámara y pasamos con, díganme si no se parece a Jackie Chan. Atrévanse a decirme que no.
Pero bueno, resulta que ese chinito era el hermano de Liu Kang y justo recibe la noticia en una carta que dice contextualmente: Liu Kang, tu hermano murió, dale pa' casa. Más sincera, no se podía. A los siguientes que vemos son a Kano y a Sonya, esta que fácilmente pudo haber salido de una adaptación de Resident Evil. Mata un par de chinitos genéricos porque viva Estados Unidos, y no les miento cuando les digo que esta actriz es muy mala. Pero eso no quita que sigue siendo la mejor película de Mortal Kombat. Luego pasamos con el mejor personaje de esta película, o sea, Johnny Key, que como dije antes, gracias a Dios no es el falopero de Van Damme, donde tiene una pelea bastante cuestionable pese a decir que es un maestro en artes marciales. Y aquí la escena que me hizo decidir ver esta película en inglés. No volveré a hacerlo. Es la última toma. ¿A dónde vas? Me voy a mi caravana. No puedes dejarme colgado. Buscaré un arma y luego me mataré por estar en tu película. De verdad, qué mala suerte tiene Mortal Kombat en Latinoamérica. Pero bueno, Johnny recibe un pergamino invitándolo a... Porque como en el videojuego quiere demostrar que no es un fraude. ¿Y quién lo invitó? Pues ni más ni menos que el mismísimo Shang Tsung, disfrazado de su maestro. Grande Shang Tsung haciendo que avance la trama. Al mismo tiempo, Liu Kang decide ir también para ir a vengar a su hermano, pero Raiden se le aparece y le dice: guachín, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero la copia de Jackie Chan le vale madres y se va de todos modos. Que por cierto, Sonya también va para allá porque en algún lado tiene que estar Kano, ¿no? Johnny confunde a Liu con un chinito inmigrante y tienen una gran primera interacción. I pay money, you carry the bags. Or is that too complicated? No. I get it. Thank God I didn't ask him to park the car. Miren lo que es esa química, papá. Y hablando de ella... I don't know who you're talking about. I'm sure I can help you find him. Out of my way. Just another starstruck fan, huh? Cómo me encanta ver al Liu Kang alegre y amistoso. Métanse a estos dos pelotudos por el culo. Luego de eso, los mortales se encuentran con nada más y nada menos que con Scorpion y Sub-Zero. Y tenga sentido o no, a mí me vale verga, ya que sus trajes están calcadísimos del Mortal Kombat clásico. Y eso me encanta. Scorpion saca su... Get over here. Pero viene el pendejo de Raiden a parar la acción y nos dice esta tremenda mamada. Essence of Mortal Kombat. It's not about death. De verdad, entre esta cosa y que Liu Kang diga en el 11 esto... Ten cuidado, Raiden. Podrían herirte o matarte. Nunca murió ni resultó herido de gravedad ningún participante del torneo. Jamás enviaría a mis campeones a un combate mortal. No sé cuál me da más asco, aunque en parte este Raiden tiene razón, ya que el objetivo es que se salve el reino vencedor y ya sáquenle la columna a alguien. Luego de un mucho texto llegamos a la isla donde se llevará a cabo el... Ok, ya paro. Ahí mero vemos a Kitana y a Reptile, que es... Solo diré que se ve mejor que She-Hulk. Más tardecito en la cena se arma una peleita de demostración. Sub-Zero se saca el único Flawless Victory de la película. Vemos a Goro, que para mí sigue siendo el mejor Goro del cine, no el Hulk culero que nos entregaron en el 2021. Y luego de eso, no me pregunten cómo, los muchachos son rodeados por estos ninjas genéricos y se arma la primera gran batalla de la película. Así que suene el temón y a darle. Nótese como el único que hace cosas increíbles es Liu Kang, ya que es el único que sabe pelear aquí. Alex, ¿y las habilidades especiales? ¡Shh! A callar, pibe. Por suerte, Raiden aparece y les dice que guarden sus fuerzas para los villanos del juego. Y me gusta que cada uno tiene un propósito en esta película. Sonya está buscando a Kano y debe aprender a trabajar en equipo. Johnny Cage es un ególatra y necesita ser más humilde. Y Liu Kang quiere venganza, pero aprenderá que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Mira lo que son los brazos de Kano y las piernitas de Sonya. Pero hey, sigue siendo la mejor película de Mortal Kombat. Luego de este tremendo combate, pasamos rápidamente a un bosque donde Johnny Cage se encuentra con Scorpion. Y no me salté gran parte de la película. Literalmente pasamos de la pelea de Sonya a de un momento a otro. Y sé que dije que la vería en inglés, pero es que la curiosidad me ganó. Ve por él. Johnny le lanza una patadita a Scorpion, pero lo teletransporta, supongo yo, que al infierno o
una pesadilla de Freddy Krueger. Dejémoslo en lo que les alcanzó. Se arma una peleita mucho mejor que la anterior, ya que debo admitir que aquí sí se sacan bien la chucha. Lástima que esta película está excelsa de sangre. Johnny se convierte en un acróbata olímpico y Scorpion activa el modo venezolano, pero al final Johnny lo ataca con una lanza y un escudito que encontró por ahí. Y olviden lo de la sangre. ¿O eso era lava? Ay, no sé. Ah, y le tira el friendship. Friendship again? Debo admitir que esta pelea está mucho mejor de lo que recordaba. Les dije, Johnny Key, ves personaje. Se arma ahora sí la tercer pelea, que es Liu Kang contra Kitana, y la verdad es un poquito aburrido, ya que como el chinito sí sabe pelear, pero Kitana no, tiene que moderarse y más bien no es una pelea, es una plática, revelándole a este güey la debilidad de Sub-Zero, pero sin ser descubierta por Shang Tsung, cosa que al final acaba haciendo y la descalifica. La verdad, bastante ZZ, no les voy a mentir. Literalmente acabamos de ver cómo Johnny le partía a su madre a Scorpion en el infierno para que Liu se ponga a bailar con una vieja. Pero la verdadera batalla viene ahora. Sub-Zero versus Liu Kang. Nadie vence a Sub-Zero. Se lanzan unas pataditas, unas piruetitas, Sub-Zero se encabrona y se pone en pose de yoga, aprieta el diafragma y... de verdad eso parece más un Kamehameha que la mierda de aire que nos dieron en Dragon Ball Evolution. ¿En qué estaba? Ah, sí. Sub-Zero genera un campo de hielo, pero el chinito que no es Jackie Chan le lanza una cubeta de agua congelándolo hasta la muerte, lo cual hace que suban lo suficiente en la torre y se puedan enfrentar a Goro. Que hablando de él, este se va a enfrentar a un negrito genérico, pero este no le hace ni cosquillas. Imagínate, es que no es el protagonista, ¿cómo se le ocurre? Y lo peor es que sus amigos lo ovacionan cuando le están sacando la madre. Creo que no les caía tan bien. Así que pasa lo obvio, Sonya actúa mal por 10ª vez en la película, Johnny se le suma y usa mal la victoria impecable. Tenemos un montón de escenas que no contaré, pero solo diré que sirven para reforzar la química que hay entre los personajes y para dejarnos más en claro sus miedos y debilidades. Y una escena que me encanta es donde Johnny le dice a Sonya que peleará con Goro para que no los lastime, pensando por primera vez en alguien que no sea él. Todo esto mientras Liu Kang intenta superar la muerte de su hermano y aceptar que no fue su culpa que muriera, mientras que Sonya se queda mirando mamonamente el horizonte. Shang Tsung acepta que Johnny pelee con Goro, pero con una condición, y es que el maguito elegirá a su contrincante para la batalla final, y ya saben a quién va a elegir, ¿verdad? Se arma la mítica escena de los lentes de Johnny y comienza la batalla. Este le lanza un clásico cascanueces, se va a la mierda, Goro lo sigue, pero este de unas cuantas pataditas lo manda a la verga. Digan lo que quieran de esta pelea, que es corta, que es simple y todo lo demás. Pero para mí, tiene más alma que ver a un no chinito peleando con un Hulk mal hecho. Además, miren, lo manda a la mierda. Acabemos con esto. Shang Tsung captura a Sonya, ¿qué? ¿Creían que iba a elegir al chinito? El mago será muchas cosas, pero no put. Johnny y Liu lo siguen al mundo exterior, vemos probablemente a los encargados de sonido y se encuentran con Reptile, que hasta ahora se digna volver a aparecer. Se mete en una de estas estatuas y ahora sí se vuelve agradable a los ojos y comienza una batalla con un temón que si lo encuentro lo pongo. Al final Reptile le hace la gata voladora, su mejor movimiento, obviamente. Liu Kang se saca de la manga la patada bicicleta, o como le quieran decir, y con eso lo derrota. En una escena un poco asquerosa e innecesaria, pero está bien. Pero en eso aparece Electra y le dice: Aprendiste la lección, Liu. ¿Qué lección? ¿La cubeta de agua? Tienes media película sin salir. Y a todo esto, ¿por qué Johnny dejó que Liu peleara solo? Pero bueno, llegamos a la torre, una referencia a Sonya encadenada, y no me pregunten cómo, el equipo mortal se infiltró a espaldas de Shang Tsung. Chino Prota se encuera y luego de tirarse una referencia a Kung Lao, lo desafía al... ¡Culo si no, mago de mierda! Así que se armen los combatazos mortales y finales.
Shang Tsung activa la brujería y en vez de lanzarle un hechizo o algo, no sé, invoca a estos pelados del piso que duran menos que Goro ya que salieron a 1 de vida. Shang Tsung se transforma en el hermano de Liu enfrente de él y aún así se queda dudando el buen pendejo. Pero luego recapacita y cuando está a punto de perder, invoca la fuerza del protagonista y hace que las almas se liberen del cuerpo de Shang Tsung. Le aplica un combo básico de patada baja y puño alto y para rematarlo le hace un stage fatality. Flawless victory. ¡Que así no se usa! Y al final, todo sale bien. Liu se encuentra con su hermano fallecido, se van a casa contentos porque ganaron, aparecen estos niños indígenas, triunfa el amor heterosexual y cuando parece que será un final feliz, aparece el puto Shao Kahn con tremenda voz intimidante para anunciarnos la secuela, que obviamente nunca llegó. Definitivamente la película que mejor retrata el espíritu Mortal Kombat original. Todo eso que amo de los juegos clásicos está aquí. Y me hubiera gustado, eso sí, que hubieran más ataques especiales, pero probablemente eso se hubiera quedado en la secuela. Secuela que ya sabemos cómo terminó y que no reseñaré en mi puta vida. Bueno, tal vez si este video alcanza 100 likes, lo cual dudo. Pero me conformo con haber tenido el Get Over Here, puñetazo en las canicas, patada voladora, la bolita de hielo de Sub-Zero y aunque sea un friendship. Los personajes me encantan, Liu Kang cumple su rol perfectamente como un protagonista bonachón y es hasta carismático, cosa que no tenía el del MK9 y por eso lo mataron, y también el de Mortal Kombat Legends. No sé por qué quisieron cambiarle la personalidad a Liu Kang de un chinito lleno de humildad a un pendejo mamón insoportable. Sonya, aunque con cara de culo, cumple su función como militar ruda. Raiden tiene un carisma increíble y se nota un montón más cuando ves la parte 2 y lo reemplazan por un pendejo genérico. ¿Y de Johnny? ¿Qué puedo decir? Sin duda mi personaje favorito y que más me hizo reír de todos. Ver su evolución se siente genuina. De verdad, se nota que en estos tiempos la franquicia aún se hacía con amor. Algunas peleas tal vez no sean para tanto, pero al menos se esfuerzan y las que son buenas se notan de verdad y se te quedan grabadas. Hasta el día de hoy recordaba el icónico momento de Goro y Johnny Cage, y eso que vi la película unas 5 veces cuando era niño y hasta el día de hoy no la había tocado, y eso se aprecia. Hacer una película, aunque sea memorable, es algo, cosa que no puedo decir de la del 2021, ya que no recuerdo prácticamente nada, excepto su pésimo protagonista, el pésimo trato de los personajes y claro, la pelea pendeja contra Goro del final. Y claro, la estúpida arcana que se sacaron del culo y que te deja más dudas de las que resuelve. De verdad, en un universo donde existen ninjas de hielo, humo y fuego, ¿por qué me quieres justificar con un simbolito de dragón los poderes? Sin mencionar que la banda sonora de esta película es una completa joya. Si aún no la han visto, se las recomiendo totalmente. En los efectos se le notan los años, pero sin duda es todo un clásico. Mi calificación final son 8.9 cabezas de mamona de 10. Y que esta película le den la boca a todos esos pelotudos que dicen que las películas basadas en videojuegos de pelea solo tienen que tener peleas geniales y buen CGI y no sé cuánta mamada más. Pibe, esto es una película. Pidan siempre calidad. Se puede tener las dos cosas. Esta película es un claro ejemplo de ello. Y la película Origen de Ryu y Ken es otra prueba de esto que digo. No sean tan conformistas porque luego nos dan la basura del 2018. Otra vez. ¿Ya cuántas veces le he tirado mierda a esa película en este video? Van a creer que odio MK y efectivamente, un verdadero fan de MK nunca habla bien del MK actual. Pero no se crean, también odio a Capcom y mucho más. ¿Por qué mataron a Evelyn, la puta madre? Y ya para concluir, sé que estuve mucho tiempo desaparecido, lo lamento, pero les estuve dejando algunos shorts para que no me olviden. Espero pronto retomar estos videos ya que me encanta hacerlos y si les gustó recuerden que siempre pueden dejar su like, comentario y suscribida, ya que eso me motivará con este experimento de este canal con estas bonitas reseñas. Y ya sin nada más que decirles, yo me despido desde aquí. ¡La puta madre! ¡Metan a Choc!